Reorganización en el gobierno de Guatemala. Nuevos líderes en salud, comunicación y lucha contra la corrupción fueron presentados este lunes. Exclusiva entrevista con el presidente Bernardo Arévalo a 6 meses de su mandato. Salud, educación e infraestructura en la agenda. Miembros del Comité Olímpico Guatemalteco solicitan autorización judicial para asistir a Juegos Olímpicos en París. Sin embargo, el juez séptimo penal Freddy Orellana reprograma la audiencia. En tribunales, diputada Sonia Gutiérrez denuncia a Alan Rodríguez por intimidación y amenazas durante sesión extraordinaria del Congreso. Presidente Arévalo otorga Orden Nacional del Patrimonio Cultural a 8 organizaciones indígenas por su defensa de la democracia. Reciban un cordial saludo, gracias por estar con nosotros en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísima información iniciando la semana, así es que vamos a ella de inmediato. En los primeros 6 meses de gobierno se han registrado diversos cambios en el organismo ejecutivo. Algunos han sido por destituciones y otros por renuncias, pero esta vez se trató de una reorganización. Los cambios se dieron en el Ministerio de Salud, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y Comisión Nacional contra la Corrupción. Joaquín Barnoya dirigirá la cartera de Salud. Santiago Palomo será el próximo secretario de Comunicación Social de la Presidencia y Julio Flores asumirá el combate contra la corrupción. Cada uno de los funcionarios que asumen el liderazgo de estos equipos indudablemente va a imprimirle su dirección y sello, pero no es una dirección y sello que va en sentido de ruptura, sino en sentido de continuidad. Se va a trabajar sobre lo positivo que se ha venido alcanzando hasta este momento. El nuevo ministro de Salud adelantó que habrá cambios en la cartera, pero primero deberá conocerla a detalle. Que nos entreguen las condiciones en las que está y basado en eso tomaremos nosotros nuestra misma directiva, pero siempre en la misma dirección de transparencia y anticorrupción y ser transparentes y comunicarnos con ustedes. El nuevo secretario de Comunicación aseguró que su nuevo cargo no es una estrategia para obtener protección de antejuicio, el cual no contaba mientras fungía como comisionado. Además, explicó que en la comisión quedó pendiente la presentación de una propuesta de ley de denunciantes anónimos que permita la protección de quienes dan a conocer actos de corrupción. También lo relativo a beneficiarios finales, ya tenemos una calendarización para poder tener una serie de reformas que van a provocar que podamos tener beneficiarios finales de contratistas y proveedores del Estado. En el marco de las denuncias, esta misma semana se hará la presentación de una gran denuncia de corrupción. Haroldo Sánchez, exsecretario de Comunicación, continuará dentro de la estructura de gobierno, aunque aún no se ha definido su nuevo rol. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y tenemos más noticias. Integrantes del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco acudieron a un juzgado con el objetivo de que el juez Freddy Orellana aceptara una autorización judicial que les permita salir del país y de esta manera acudir a los Juegos Olímpicos en París. 4 miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco acudieron al Juzgado Séptimo Penal para conocer si obtenían o no autorización para salir del país. Gerardo Aguirre, Juan Carlos Agastume, Claudia Lorena Rivera y Rafael Antonio Cuestas mantienen arraigo desde el 3 de julio último. Los miembros del comité pretenden viajar a los Juegos Olímpicos de París, pero deben esperar porque este lunes no se celebró la audiencia debido a la ausencia del denunciante del caso. El juez séptimo penal Freddy Orellana reprogramó la audiencia. Gerardo Aguirre explicó las denuncias en contra de los integrantes del Comité Olímpico Guatemalteco. Ellos presentaron una denuncia porque argumentaron que había alguna anomalía en una de las actas, ¿verdad? Y entonces, pero todo está en normalidad, todo está sellado por la Contraloría y entonces no tiene ningún fundamento, ¿verdad? ¿Tienen conocimiento a qué actas se hacían referencia en esta denuncia? Unas actas regulares de una reunión de comité ejecutivo, no me recuerdo exactamente la fecha, pero habían 4 hojas que de esas que
habían hecho la perforación del lado equivocado y pidieron a la imprenta la sustitución de las hojas. Ahí se adhirieron al documento y después de eso tienen el sello de Contraloría, que es cuando las hojas se vuelven oficiales. Y todas tienen el sello de Contraloría en el orden debido, ¿verdad? Aguirre explica que irían a las Olimpiadas por invitación del Comité Olímpico Internacional. Secretario General y Presidente somos oficialmente invitados y pagados por el Comité Olímpico Internacional. Hasta cierto punto somos la cabeza de la delegación, ¿verdad? Entonces, el que Guatemala no vaya con la representación es un punto de amenaza a esa medida temporal que el Comité Olímpico Internacional hizo, ¿verdad? Pero es gente sin escrúpulos que no tiene ningún interés más que joder y no le interesa más que eso. Será entonces el próximo 22 de julio cuando se conozca si el juez Freddy Orellana acepta esta solicitud que realizan los integrantes del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco y de esta manera poder asistir a París 2024. Con imágenes de Eric Ávila reportó Elmer Vargas. Miren, otras cosas, el abogado César Calderón indicó que la Sala Cuarta de Apelaciones remitió el expediente del caso TREP contra 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral al Juzgado Segundo de Instancia Penal. La jueza Karen Chinchilla del Juzgado 12º aceptó una recusación en su contra y se inhibió de seguir conociendo el caso en el que se señala a los magistrados de supuestas anomalías en la adquisición del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, el cual fue adquirido por un valor de 148 millones de quetzales. La Fiscalía de Delitos Administrativos del MP lleva la investigación del caso por posibles indicios de ilegalidades en la compra del programa informático. Para finalizar, el abogado Calderón indicó que la etapa intermedia del caso podrá iniciar a conocerse en el mes de septiembre. La sala tenía que dar una audiencia para conocer acerca de la recusación que había hecho la fiscal de la juez del juzgado 12º. Sin embargo, la juzgadora, en virtud de que fue iniciado un antejuicio en su contra, ella también se excusó de seguir conociendo. Entonces la sala, en lugar de hacer la audiencia para decidir si apartaba o no a la juzgadora, simple y sencillamente dijo que debido a la excusa que había presentado la jueza, dejaba de conocer y remitió el proceso a otro órgano jurisdiccional, siendo en este caso el juzgado segundo. Los casos se siguen en el punto exacto donde se hizo la recusación, continúa, es decir, lo que corresponde ahora es conocer la etapa intermedia, que es el próximo momento procesal. A gestión penal de Torre de Tribunales acudió la diputada Sonia Gutiérrez para colocar una denuncia contra el diputado Alan Rodríguez por intimidación y amenazas, indicó la legisladora. Los hechos habrían ocurrido el jueves 11 de julio durante la sesión extraordinaria del Congreso, cuando el legislador por la bancada Vamos llegó al despacho de Gutiérrez, acompañado de otros diputados. Gutiérrez explicó que fue víctima de un ataque junto a su equipo de trabajo. La querella fue colocada por los delitos de amenaza, intimidación, violencia contra la mujer en el ámbito psicológico, injuria, difamación. En un video compartido por el partido WINAC se observa cuando diputados encabezados por Rodríguez llegan a buscar a la legisladora para que vaya al hemiciclo a completar el quórum de junta directiva del Congreso. Y el presidente Bernardo Arévalo aseguró que los allanamientos que el Ministerio Público desarrolló el jueves pasado en la empresa portuaria Quetzal fueron malintencionados por parte del ente investigador. El mandatario indicó que los fiscales llegaron a solicitar información bajo la excusa de que existía la posibilidad de que el Ejecutivo quisiera intervenir la empresa. Sin embargo, indicó que no existe ninguna intervención y si la hubiera, la Corte de Constitucionalidad le permite hacerlo. La situación de la empresa aún no es clara para que la empresa que maneja la mayor cantidad de contenedores de importación y exportación continúe operando. En primer lugar, no hay ninguna intervención, la Junta Directiva está operando normalmente. En segundo lugar, en todo caso, la intervención está establecida constitucionalmente como un atributo del presidente de la República, lo que implica entonces qué es lo que están haciendo. No hay otra explicación que intentar responder a intereses espurios, que lo que están tratando es de lograr que haya que no salgan las negociaciones para de esa manera tratar de que alguno de sus asociados se lleve algún contrato jugoso,
Esa es la forma como han venido trabajando históricamente, pero con este gobierno no les va a funcionar. Bueno, en más noticias esta noche, a 6 meses de haber asumido las nuevas autoridades municipales en Quiché, muchas de ellas no logran iniciar su trabajo porque el presupuesto de las comunas quedó comprometido. A 6 meses de haber asumido el cargo, varios alcaldes se quejan de que el presupuesto quedó comprometido y no pueden cumplir con las promesas que hicieron en campaña. Además, las municipalidades se han saturado de empleados municipales para cumplir con sus simpatizantes políticos. Lo que sí es cierto que se quedaron muchos proyectos así endeudados, pues, ¿verdad? Porque solo se hizo los proyectos, pero solo se quedó lo que se los anticipa, se ve antes de pero todo lo que se quedaron saldos son saldos grandes. Las municipalidades de Santa Cruz del Quiché y Nevaj son las que más manifestaciones en su contra han tenido en estos 6 meses. El alcalde de Santa Cruz del Quiché mantiene un enfrentamiento con transportistas y comerciantes, mientras el de Nevaj con un grupo de mototaxistas y la prensa, al declarar las reuniones de consejo privadas. Y todavía así, un grupo de transportistas que ni son del municipio, ¿verdad? Quieren meternos gol a la municipalidad. Se dejaron recetado un reglamento con el 50% de descuento para ellos. Pero le estoy explicando a usted que por seguridad de los concejales se está haciendo privada las sesiones. La mayoría de los alcaldes de Quiché son nuevos. Muchos ofrecieron durante su campaña electoral que iniciarían procesos legales en contra de los alcaldes que se fueron por temas de corrupción. Sin embargo, hasta el momento, no hay una sola denuncia. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Bueno, y en importante información que nos interesa a todos los guatemaltecos, ante el incremento en los precios de la canasta básica, las autoridades presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para identificar la especulación en los precios de granos básicos, frutas y verduras. Ante el incremento a los precios de los productos de la canasta básica, este lunes autoridades de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO presentaron una denuncia ante el Ministerio Público. Con esta acción buscan que el ente investigador obtenga información de las personas que conforman la cadena de comercio en distintos mercados del país para determinar si existe especulación y en qué figura. Posible delito de especulación de precios de la canasta básica. Y se ha entregado información que la DIACO mantiene sus operativos constantes. Esa información se ha entregado para evidenciar a cómo estaban los precios el mes pasado y a cómo los hemos encontrado en lo que va del mes de julio. También se está solicitando que de parte del Ministerio Público solicite información tanto a la Municipalidad de Villanueva como a la Municipalidad de Guatemala para recabar más información de quiénes son los nombres de las personas que integran estos mercados que comercializan, o sea, sus inquilinos, para tener más información de quiénes son los distribuidores. Desde hace algunas semanas se ha evidenciado el incremento de hasta el 100% en el precio de las verduras, lo que ha sido denunciado por miles de guatemaltecos, quienes ven afectada su economía. En tanto, se tiene previsto que autoridades de la Dirección de Atención al Consumidor DIACO continúen con una serie de operativos en los mercados de nuestro país, mientras miles de guatemaltecos siguen siendo afectados por el incremento en los precios de la canasta básica. Con imágenes de Daniel Samayoa para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Hay otro tema que también afecta a los guatemaltecos, la vialidad. La Policía Municipal de Tránsito de Escuintla inició este lunes 15 de julio la restricción de la circulación del transporte pesado de carga comercial sobre la primera avenida y primera calle de la zona 1 de este municipio, debido a las complicaciones que ha causado en el tránsito a raíz del cierre de la autopista Palín-Escuintla. Tras el colapso de la autopista Palín-Escuintla, las rutas alternas son la Ruta Nacional 14 y la CA9 Sur. Esta última es la más utilizada por el transporte pesado y conecta con la primera calle y con la primera avenida de la zona 1 de esta ciudad. En estas arterias hay varios centros educativos y centros asistenciales, por ello la restricción del paso. Tenemos 7 centros educativos en este sector, estas principales calles y avenidas. Además de eso tenemos un centro de salud, un hospital privado, una guardería, por lo cual pues en bien del estudiantado pues decidimos tomar esta determinación de poder restringir la circulación del transporte pesado. Los horarios son de 6 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes, por lo cual pues hacemos el llamado a los transportistas. Debido a la alta carga de vehículo pesado, el congestionamiento que provoca afecta al resto de escuintlecos.
Por ello se pide a los conductores respetar las intersecciones de calles. Los desperfectos en el transporte pesado nos ha generado mucho retraso en la circulación vehicular, ya que muchas veces les rompen las transmisiones o problemas eléctricos y se tarda más o menos una hora, hora y media para llegar la grúa y remolcarlos a un punto de no nos afecten, y realmente pues muchas veces igualmente la educación vial pues nos bloquean completamente las intersecciones y pues por el bien del vecino de Escuintleco, estamos tomando esta determinación para poder encontrar esta ruta importante para la circulación de ellos. Lo que esperan los escuintlecos es que el Ministerio de Comunicaciones pueda habilitar lo antes posible la autopista Palín-Escuintla para que todo vuelva a la normalidad. Para Guatevisión informó Carlos Paredes. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Noticiero Guatevisión. Como lo hemos venido anticipando, estamos en una entrevista con el presidente de la República, el doctor Bernardo Arévalo, al que le agradezco recibirnos aquí en el Salón de Banquetes del Palacio Nacional de la Cultura. Buenas noches, doctor Arévalo. Muy buenas noches, Soto. Es un gusto recibirlo a usted y al pueblo de Guatemala en este recinto. Presidente, estamos hoy iniciando el segundo semestre de los 8 que usted ha recibido el mandato para gobernar el país, la mitad exactamente del primer año de gobierno. Hoy ha hecho algunos anuncios respecto al cambio de miembros del equipo de trabajo, particularmente el Ministerio de Salud, un movimiento de la Comisión contra el Contrabando hacia la Secretaría de Comunicación Social. Quisiera comenzar preguntándole por el tema de los cambios. De hecho, muchos de sus críticos apuntan a que el gabinete ha estado marcado por no irregularidades, pero algún nivel de incertidumbre, porque vamos por el cuarto o quinto ministro que ha salido de la administración. Mire, el gabinete es un equipo y dentro del gabinete están los líderes de distintos equipos. Nosotros, a través de estas decisiones que vamos tomando, vamos haciendo ajustes que lo que buscan es garantizar el funcionamiento del equipo de gobierno, del gabinete como equipo y de cada uno de los equipos que integran el gabinete. Algunas veces los cambios se deben a situaciones imprevistas, por ejemplo. La del doctor Cordón. La del doctor Cordón es una cuestión de salud, fue inclusive de emergencia, tuvimos que hacerlo de la noche a la mañana, él necesitaba atenderse de manera inmediata, y eso generó un cambio. Y en otros casos lo que estamos haciendo es haciendo reajustes que nos permiten ir afinando la forma como va funcionando este gabinete. ¿Hay alguno de esos cambios que le haya dolido, por decirlo de alguna forma? Bueno, mire, nosotros siempre hay cambios que son más difíciles, que son complicados, porque no responden a las razones correctas. La salida de la ministra de Medio Ambiente, la salida de la ministra de Comunicaciones, son salidas que no son en condiciones ideales y entonces evidentemente pues generan un poco más de trabajo para tratar de manejarlas, pero finalmente hemos logrado hacerlo de una manera que nos permite contar con un gabinete funcional y efectivo. En diciembre, inicios de enero, cuando usted presenta el gabinete, presentaba un gabinete bastante cercano o con algunas conexiones, vasos comunicantes con distintas entidades de sociedad civil, empresariado, algunas organizaciones más, pero con las remodelaciones que hemos visto, por las razones que usted nos ha explicado, hoy pareciera que tenemos un gabinete, un consejo de ministros más cercano al movimiento Semilla. Mire, de alguna manera se va recurriendo a los expertos que están disponibles. En efecto, el ministro de Comunicaciones, el ministro Félix Alvarado, es un miembro del gabinete, y la ministra que sustituyó, que tomó el Ministerio de Medio Ambiente, es también, le hemos pedido que viniera desde el Congreso de la República para hacerse cargo. Pero si usted empieza a ver, comparado con otros ministros, es mayor el número de ministros
que no son miembros del movimiento Semilla a aquellos que son de Semilla. En todo caso, digamos que no son nombrados por el hecho de que sean o no de Semilla, son nombrados porque son la gente que tiene esa combinación de compromiso con la probidad y con manejo sustantivo del tema, esa capacidad gerencial que tiene que ser la que nosotros necesitamos para poder generar los resultados en el gabinete. A ver, cuando usted conversa con el Consejo de Ministros, con el gabinete, ¿hay explicaciones de por qué los niveles de ejecución son tan bajos, que es una de las quejas que han brincado en algunos sectores? Bueno, de hecho, Otto, si vamos a comparar los números, nuestros niveles de ejecución son superiores a los de los gobiernos anteriores a la misma altura. Podemos tener algún ministerio que tiene niveles más bajos, pero en promedio el nivel de implementación, de ejecución de este gobierno es superior al de los dos gobiernos anteriores. De manera que efectivamente es un problema de percepción. Y ligado a este problema de percepción está el hecho de que nosotros tenemos claro que tenemos que ser mejores en comunicar a la población lo que efectivamente estamos haciendo, porque muchas veces es por no compartirlo, no hacerlo evidente, es que se dan esta serie de situaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos, ¿cuántos? 6 meses en el gobierno y hemos remozado 4,000 escuelas. 4,000 escuelas es con que el gobierno anterior había remozado en 2 años. Estamos remozando 170 puestos de salud en distintas situaciones. Hemos realizado en los 950 capturas de culpables de delitos de extorsión. Bueno, culpables hasta que se les hasta que es correcto, sospechosos, tiene usted razón. Y perdón, que sea tan papista, perdón. No, es pero correcto. Si no le van a venir reclamos de Gerona, ¿no? De Gerona, exacto. Y, por ejemplo, hemos logrado adjudicar 3,000 visas temporales de trabajo a los Estados Unidos para distinta gente. Por decirle algunos ejemplos. O sea, el punto es, ¿llevamos el ritmo normal de una administración, por decirlo de alguna forma? No, en algunos casos vamos mucho más adelante, como lo que le comenté en el tema de educación. Nuestro objetivo, Otto, en el tema de educación, para ser muy concreto, es hacer lo que no ha hecho ningún otro gobierno antes, que es lograr en el curso de los 4 años remozar la totalidad de las escuelas del país. Eso permitiría que el próximo gobierno que entre, si repite sencillamente lo que nosotros estamos haciendo, garantizaría que en lo sucesivo todas las escuelas del país son remozadas cada 4 años. Eso evitaría que tengamos las escuelas como las que tenemos hoy, cubiertas, llenas de agujeros, con goteras, sin cocinas. Vamos más adelantados de los gobiernos anteriores. ¿Y por qué la crítica tan sentida? ¿Cómo interpreta usted esta crítica tan dura de que no se ejecuta? Pues, ¿por un tema de comunicación? Es que lo primero habría que ver un poco la crítica de dónde viene, para poder entender quién es el que dice que no se está ejecutando. Yo me refiero a un hecho objetivo. Hay estadísticas de ejecución que indican que nosotros vamos en promedio superior a los 2 gobiernos anteriores, con todas las dificultades que nosotros hemos enfrentado, Otto. Nosotros hemos heredado un Estado deshecho por esa combinación de incompetencia y de corrupción, que no implica que primero hay que hacer el esfuerzo de empezar a identificar, mapear y sacar a los corruptos, sino además hay que recuperar instituciones que han sido prácticamente devastadas por los corruptos y que no tienen una capacidad funcional. Y sin embargo, nosotros vamos con un nivel de ejecución en promedio superior a la de los gobiernos anteriores. Presidente, a propósito del tema de los corruptos, pareciera que el Estado de Guatemala no camina si no hay algún nivel de consenso en algunas de esas áreas, aterrizándolo particularmente en comunicaciones. Me da la impresión por el último mes en que se ha optado por cohabitar, coexistir con empresarios o con empresas, mejor dicho, heredadas de la administración pasada que tenían prácticas que uno supone que eran corruptas. No, es una apreciación incorrecta. Lo que pasa es que nosotros hemos heredado
más de 1.400 contratos firmados por la administración anterior con toda esta serie de firmas. Y son contratos que estamos haciendo una revisión. Hay una mesa técnica interinstitucional para definir cuáles son los contratos que están en orden, cuáles son los contratos en donde hay retraso, cuáles contratos deben ser denunciados, y en muchos casos nosotros no sabemos las condiciones de origen de ese contrato, si para obtener ese contrato alguien, una empresa, le pagó a un funcionario corrupto una suma para que sea otorgado. Nosotros tenemos esos 1.400 contratos delante de nosotros, que son además para obra que está en medio de ser construida en todo el país. Lo que estamos haciendo es haciendo una limpieza donde identifiquemos un problema, la denunciamos. ¿Y cuándo va a estar terminada la limpieza? Y del Ministerio de Comunicaciones ya hemos puesto varias denuncias, que ustedes además pueden consultar. Todas las denuncias que ha puesto este gobierno están abiertas para ser consultadas por el público en el sitio web de la Comisión Nacional contra la Corrupción, y ahí van a encontrar varias alrededor del tema de corrupción. De hecho, la semana pasada el ministro de Comunicaciones destituyó en el momento en el que se evidenció una situación evidentemente de corrupción y de abuso por parte del director de Caminos. Y en paralelo, Otto, además de hacer este proceso con los 1.400 contratos existentes, estamos levantando un mecanismo en donde estamos colaborando con instancias externas de Naciones Unidas y con la Cámara de la Construcción para establecer un nuevo mecanismo al que van a entrar todos los nuevos contratos, de manera que en esos nuevos contratos tengamos todas las garantías de transparencia y de combate a la corrupción. Y nosotros lo que estamos haciendo es invitando a todos los constructores honestos del país a que se presenten a esas licitaciones cuando vayan saliendo. Presidente, de esos 1.400 contratos que usted me cuenta, obviamente no se ha cerrado, entiendo, el momento o la cifra de cuáles están totalmente bien y cuáles están totalmente mal, pero de lo que han visto, ¿es mucho, es poco? ¿Está ahí la gran corrupción de este país? Mire, nosotros vamos viendo distintos problemas. Lo que nosotros no podemos ver es lo que se dio debajo de la mesa en el momento en el que se adjudicó un contrato, porque eso no queda registrado en ningún archivo. Si alguien le dio un 30% del valor del contrato a otra persona, eso no queda registrado. Lo que nosotros podemos ver es si hubo sobrevaloraciones, si hay incumplimientos, si hay abandonos, y en donde corresponde podemos optar por judicializar, denunciar un contrato y llevarlo a los tribunales, cosa que se ha hecho en los casos que le dije, y en otros casos hacer el planteamiento para obtener, si había un problema en la ejecución, en donde se le había pagado, por ejemplo, al constructor el 70%, pero solo había construido el 40%, antes de seguir haciendo pagos, vamos a exigir que se complete ese 30% ahí para fue poder donde brincó un poco el tema de la controversia con la señora Yasmín de la Vega, ¿no? Sí, en el caso de la exministra Yasmín de la Vega, hubo una serie de pagos que no se explican y que fueron la razón que condujo a su salida. ¿Pero se pagó mal? ¿Se pagó con dolo? ¿O era porque estábamos en este limbo? Nosotros lo que estamos haciendo es, tenemos un mecanismo mediante el cual se va estableciendo es decir, el ministerio no está en posibilidad de pagarle a todo el mundo todo lo que se debe a los distintos constructores en atención de la obra que está siendo construida en este momento. Hay que establecer criterios para poder irles pagando de manera gradual para ir avanzando. Se va haciendo cada cierto tiempo. Estos criterios incluían criterios de identificación de que no sean las mismas empresas, que vayan siendo de distinto. ¿Y se cayó en?
hacerlo con las y mismas hubo empresas. en algunos, y se iba identificando muy bien, vamos a hacer estos pagos porque el monto disponible es tanto, dentro de este monto disponible vamos a hacer estos pagos ahora, y hubo pagos que no se pudieron explicar. Presidente, tengo que hacer una pausa. Le pido que siga con nosotros aquí en Noticiero Con mucho Guatevisión. gusto, Otto. Gracias por seguir con nosotros, presidente. Le preguntaba sobre coexistir con la gente o con las empresas que estaban vinculadas a la corrupción, pero creo que tenemos que avanzar. ¿Se han planteado el hecho de que, dado cómo hemos llegado a estos 6 meses, de la opción de cohabitar con María Consuelo Porras y su equipo en el Ministerio Público? Nosotros seguimos convencidos de que Consuelo Porras es un obstáculo para la recuperación del sistema de justicia y el desarrollo del país. Y seguimos esperando ya sea su renuncia, y seguiremos buscando los métodos legales que nos permitan lograr que ella desocupe el Ministerio Público, para que por el proceso legal correspondiente llegue una persona que permita que este proceso de recuperación de la justicia tenga lugar. Bien, dado cómo han ocurrido las cosas en estos 6 meses, la señora Porras ha sido, creo que la cara más visible de lo que uno podría pensar que es la oposición al gobierno, y ha tenido algún nivel de éxito con algunos actores. ¿Les ha ganado la partida en algunos casos? Mire, yo creo que si usted sale y le pregunta al pueblo de Guatemala, la respuesta que va a tener es una respuesta generalizada, que es claro de que la señora se tiene que ir, de manera que en términos de lo que el pueblo espera, pero ella está. no se ha ido. Está ahí y porque todo indica que va a seguir hasta 2026. Pues, que usted tenga una información distinta o alguna gestión distinta de lo que, digamos, que en el público sepamos. Mire, nosotros por supuesto que vamos a seguir planteando acciones dentro del marco de la ley. No vamos a quitar el renglón, el dedo de ese renglón. Pero Otto, sobre todo lo que no tenemos que entender es que esto es una especie de partida y a ver quién gana o quién pierde. Aquí lo que estamos haciendo es recuperando la democracia y la justicia en el país. Y lo que hay es una lucha realmente fundamental alrededor de la posibilidad de que Guatemala refunde una convivencia democrática sobre instituciones democráticas funcionales, o sigamos atados a ese marco de corrupción que se ha venido desarrollando y que ahora está perfectamente representado por el Ministerio Público. Una de las acciones que ustedes tomaron hace algunos meses fue buscar una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público. Hubo un no de parte del Congreso, como ocurrió también con los 2 estados de calamidad. ¿Cuál es la lectura que usted saca de esto, de este Congreso que ya les ha dicho 3 veces no y que está adelantando que básicamente les va a seguir diciendo que no? Mire, la reforma del artículo 14 esa todavía no ha sido puesta a votación, fue enviada a comisión para análisis. Nosotros lo que tenemos claro es que el Congreso de la República está conformado por una variedad de diputados, dentro de los cuales hay algunos que son parte fundamental de ese pacto corrupto que tiene cooptada las instituciones públicas. Pero hay muchísimos otros diputados que están en este momento en funciones y que nosotros confiamos en que vayan cada vez más aceptando participar en la creación de una política dentro del Congreso que ya no está fundada en transacciones comerciales, en pagos por leyes, en contratos asignados a constructores preferidos, en plazas para familiares o para cualquier persona, sino a partir de intereses. Yo creo que en este momento en el Congreso de la República, muchos diputados tienen la oportunidad de escoger ser parte de esa política del futuro y no de esa política corrupta del pasado. ¿Y por qué no han logrado llegar a ese nivel de convencimiento con estos diputados? De hecho, muchos de ellos,
coadyuvaron para que la juramentación del 14 de enero se diera a cabo, pero que hoy parecieran estar, y hablo en particular de la bancada Cabal y de la UNE, que fueron fundamentales para la toma de posesión, parecen estar más cerca de Vamos que de Semilla. Bueno, esa es la pregunta que usted debería hacerle a la gente de Cabal y de la UNE, porque nosotros sentimos que las decisiones que han venido tomando son absolutamente inconsistentes con los objetivos de recuperación de la democracia y de las instituciones del país. Pero cuando se les pregunta a ellos, la chibolita viene para este lado de la zona 1. Nos hablan de la falta de coordinación política en el oficialismo, entre la bancada, la presidencia y el resto de la oposición o el resto de las bancadas. Mire, ¿Cómo le explica? Tome el último estado de calamidad. El estado de calamidad es lógico y es transparente. Existe en el presupuesto del Estado un fondo de emergencia que está destinado, en donde hay fondos que tienen que ser utilizados por las instituciones para poder atender las necesidades que se generan por, en este caso, tipo de fenómenos climáticos. La condición para poder acceder al fondo es que sea declarado un estado de calamidad. Nosotros hicimos una descripción muy concreta de para qué iban a ser usados esos fondos por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Salud iban a prepararse para tener medicinas que pudieran atender las enfermedades típicas producidas por inundaciones y desplazamientos como dengue o como infecciones intestinales y respiratorias. En el caso del Ministerio de Agricultura, lo que se estaba pidiendo era poder acceder a los fondos para comprar raciones de maíz, frijol y arroz para tener listo en caso de que viniera un evento. En el caso de la Conred, se estaba pidiendo acceder a ese fondo de emergencia para poder tener kits higiénicos, preparar albergues, tener equipo para el personal encargado de responder, y en el caso de comunicaciones, tener acceso a no fondos adicionales, porque son fondos que ya se tienen, a poder hacer contrataciones de emergencia para poder atender esas soluciones. ¿Pero qué pasó? ¿Ellos no entendieron? Esa es la pregunta. ¿No se le exploró explicar desde...? Nosotros tuvimos reuniones en el Palacio Nacional en donde se les presentó y se les explicó a los jefes de bancada del sentido. No. En la primera reunión hicieron comentarios. Por ejemplo, nuestra primera versión iba destinada a que se aplicara únicamente en el departamento de Escuintla, y los diputados pidieron que fuera de aplicación nacional. Le dijeron nosotros hicimos la modificación. Pidieron que querían ver un desglose de en qué se iba a usar, y en la versión que se les envió finalmente al Congreso estaba ese desglose. ¿Y dónde se falló, adicionalmente, entonces? Los viceministros de Comunicaciones, de Salud, el ministro de Agricultura, la subsecretaria de Conred estuvieron a disposición de los diputados para explicarles en qué se iba a usar cada una de esas cosas. Entonces, cuando usted suma la claridad que tenía el estado de calamidad en términos de ser la condición para poder acceder a esos fondos, y que se pusieron con claridad en qué se iba a usar cada una de estas cosas, solo por esos ministerios, y se estuvo en interlocución constante con los señores diputados, y finalmente 95 diputados deciden darle la espalda al pueblo y no aprobarlo, la pregunta es ¿por qué? Pero ustedes en su contabilidad, por decirlo de alguna forma, sí tenían en cuenta algunos de esos 95 diputados que iban a votar con ustedes. Sí, por supuesto que sí. Nosotros lo más lógico una llamada, era, pues, no sé. ¿Qué les pidieron? Mire, si usted les pregunta a ellos, es que habría que tal vez haber hablado con cada uno de ellos personalmente. Yo tuve una reunión con los jefes de bancada y con la junta directiva
para hacerles la presentación general y después el gabinete estuvo a su disposición en distintas oportunidades. Y la bancada estuvo haciendo, cuando ellos tenían toda la información, le explicaban a la gente, porque tuvimos una reunión con la bancada, donde los ministerios explicaron muy bien por qué, cómo, etcétera. La bancada estaba perfectamente informada y participando. Entonces, los argumentos de que no hubo coordinación o no se explicó, o que no hubo acción política, son inválidos. Ok, presidente, tenemos que avanzar y tengo un montón de preguntas más, pero obviamente con el tiempo a veces pasa esto. En el sentido del Congreso, para dejar ya el tema del Congreso, tenemos enfrente la ampliación presupuestaria, tenemos la ley de competencia, usted mismo decía que todavía falta procesar el tema de la ley de la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público y viene todavía una agenda más, pero hoy no hay señales de que las cosas puedan caminar. ¿Qué va a cambiar o ya es momento de, como con el Ministerio Público? Mire, nosotros hemos venido trabajando con el Congreso para la ampliación del presupuesto. Ha sido un trabajo que está teniendo lugar desde hace meses, se ha venido explicando con las distintas bancadas y a nivel de los distintos diputados, a nivel de los diputados distritales, de qué manera toda esta ampliación va a ir contribuyendo a los objetivos de desarrollo, ya sea general, en qué va a ir siendo utilizado el Estado, el dinero, perdón, y cómo va a impactar a nivel de los distintos territorios. Nosotros, hasta este momento, tenemos en las conversaciones mapeado que hay una mayoría de diputados que han dicho que sí, que entienden la necesidad y que están de acuerdo en acompañar esta ampliación, de manera que ese es el próximo paso que tendremos. ¿Y usted se sorprendería si pasa lo mismo que pasó con el estado de calamidad? Mire, lo que diríamos es que yo creo las conversaciones hasta este momento han sido muy claras como para que por alguna razón que se argumente que no ha habido entendimiento para votar en contra. Yo confío en que se va a aprobar. Presidente, hablemos de canasta básica. Todo este tema de la infraestructura pública, lo que está pasando en la ruta Palín-Escuintla, está golpeando básicamente los suministros del país. Sí. Ustedes ya lanzaron un paquete de medidas. ¿Hasta dónde va a alcanzar? Mire, nosotros no dejamos de monitorear la situación. Estamos haciendo una vigilancia muy cercana para evitar, por ejemplo, que haya especulación. De hecho, hoy la Diaco presentó una denuncia en contra de un especulador o un grupo de especuladores que estaban aprovechándose de la situación para generar este aumento de precios. Hemos desarrollado ya, como usted dice, este primer paquete y estamos siempre atentos a tratar de aplicar otros paquetes que vayan mitigando la situación. ¿Cuándo va a bajar los precios de la canasta básica? Los precios de la canasta básica van variando, Otto, y los precios que ahorita han aumentado fundamentalmente son el tomate, la cebolla, el güisquil, el aguacate. Hay otros productos de la canasta básica que han inclusive bajado de precio. El problema es que estos empujan el costo de la canasta básica hacia arriba. Pero estos costos, como usted lo dijo, son causados por causas como el problema que tenemos en las carreteras y por cuestiones estacionales, porque la lluvia ha causado daño en la producción agrícola de estos productos, lo que genera una disminución de la oferta y entonces un aumento del precio. Nosotros estamos interviniendo y estamos hablando. El Ministerio de Agricultura va a crear mercados agrícolas en donde se le va a abrir la oportunidad a los productores para que vayan directamente a vender a la población. Eso, si no ha sido anunciado el día de hoy, será anunciado el día de mañana por el Ministerio de Agricultura y se irá implementando de manera gradual en los distintos lugares del país. Eso va a contribuir a eliminar a la intermediación y de esa manera facilitar la baja de los precios. Tengo que quitarle un par de minutos más para que cerremos de hablar del tema de infraestructura, particularmente primero por las carreteras. ¿Cuándo hay una previsión de que las cosas puedan
mejorar, por decirlo de alguna forma? Bueno, nosotros estamos ahorita trabajando para darle una solución a el kilómetro 44 en el marco de la restricción que se genera por la negativa del Congreso. Estamos buscando, estamos trabajando, estamos en conversaciones con el sector privado. El Batallón de Ingenieros del Ejército está presto para intervenir. Va a ser la vía. Esa es una de las vías posibles que tenemos, no es la única, pero estamos viendo cuál es la más rápida, poder darle solución a ese problema. Por otra parte, el Batallón de Ingenieros y el Ministerio de Comunicaciones tienen desplegados equipos en distintos lugares del país, en 44 lugares, que están atentos para poder identificar cualquier problema que se genere por raíz de las lluvias y poder ir interviniendo. El problema es que sin maquinaria, ¿no? No, porque tenemos el Batallón de Ingenieros del Ejército que tiene parte de maquinaria y aparte hay contratos regulares por parte del Ministerio de Comunicaciones que tienen que ir siendo puestos en práctica. El problema particular del kilómetro 44 es que la dimensión del socavón y del problema que creó en la carretera obliga a recurrir a recursos que están ahí en el ministerio. O sea, el dinero se tiene, pero se requiere un mecanismo para agilizar su disposición para no tener que hacer un proceso de licitación que toma 5 meses, porque el país no aguanta estar en 5 meses con esa arteria cerrada. Y eso es en lo que estamos trabajando ahora. Presidente, el puerto. Quisiera hablar del aeropuerto, pero ya me están presionando para que terminemos, pero por lo menos Puerto Quetzal, la empresa portuaria Quetzal y particularmente APM Terminals. Hoy se le preguntaba por unas diligencias que el Ministerio Público ha estado realizando, haciendo preguntas por una posible intervención. Usted decía que no se va a intervenir, pero tienen el recurso legal para poder intervenir. ¿Cómo interpretan entonces estas acciones y hasta dónde pueden afectar si es que se concreta una judicialización? Nosotros estamos en este momento en el proceso de negociaciones entre empresa Puerto Quetzal y la empresa APM para alcanzar un acuerdo que le dé cumplimiento a la sentencia de la Sala de Escuintla, que indicó que se tiene que garantizar la continuidad la ininterrumpida del servicio de contenedores de este sistema específico, pero en el marco de la legislación y de la ley. En esas conversaciones están cuando se aparece el Ministerio Público a la sede de la empresa Puerto Quetzal a hacer preguntas sobre una supuesta intervención. No hay intervención. La Junta Directiva está negociando esto de manera normal. En todo caso, la intervención es una prerrogativa del presidente de la República de acuerdo a la Constitución. ¿Podría hacerlo? Podríamos hacerlo en caso de necesidad. La pregunta es, ¿por qué? Si no hay ningún problema, se aparece el Ministerio Público para hacer este tipo de preguntas. Le doy un segundo ejemplo. Hace 10 días hubo el colapso de esta carretera cerca con la frontera con El Salvador, en donde se quedó colgando la que Bukele puso una plata. La que Bukele no puso nada, porque Bukele sacó un anuncio que luego retiraron, porque el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas de Guatemala ya había intervenido y terminó de reparar esa carretera. Nosotros agradecimos al gobierno de El Salvador su ofrecimiento, pero no hubo necesidad porque lo hicimos. Ahora, la pregunta es, a los 3 o 4 días empiezan a llegar solicitudes de información del Ministerio Público sobre esa obra que se había ejecutado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hubo ahí que genera, que hace que el Ministerio Público esté inquiriendo qué fue lo que se hizo? ¿Por qué? Lo que vemos es un patrón de hostigamiento y de intimidación del Ministerio Público
hacia los funcionarios de este gobierno y hacia las acciones que se están tomando para darle respuesta a los distintos problemas que tenemos. Mi última pregunta es, ¿qué pasa si ese patrón de hostigamiento se concreta en algo en APM Terminals? No va a pasar porque afortunadamente estamos avanzando en esa discusión de una manera muy satisfactoria, entonces confiamos que no va a haber otro escenario. ¿Efectos a la economía? Si llegara a pasar algo así, habría efectos para la economía, pero confiamos, estamos tranquilos de que ese acuerdo ya está en puerta. Ok, presidente, me quedaron un montón de preguntas en el tintero, pero habíamos pactado media hora, ya creo que me pasé. Le agradezco muchísimo poder atendernos aquí en el Palacio Nacional de la Cultura y ya sabe que aquí desde Noticiero Guatevisión y Prensa Libre pues vamos a tener muchas preguntas. Agradeceremos que haya la disposición para responderlas en este juego en el que todos tratamos de construir democracia por el bien del país. Así es, Soto. Gracias a usted, gracias a los televidentes. Nosotros nos mantendremos en esta actitud de apertura de la que estamos haciendo ejercicio el día de hoy. Muchas gracias, presidente, y ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa comercial. El presidente Bernardo Arévalo entregó la Orden Nacional del Patrimonio Cultural Miguel Orrego Corzo a 8 diferentes organizaciones indígenas. Dicho reconocimiento, según el Ministerio de Cultura, busca destacar la contribución que los líderes ancestrales han realizado para preservar los procesos de elección de autoridades comunitarias, participación política y defensa de la democracia en Guatemala. Entre las organizaciones reconocidas se encuentran los 48 cantones de Totonicapán, la Municipalidad Indígena de Sololá, el Parlamento Xinca, Alcaldía Indígena Ixil, las autoridades ancestrales de Iximuleu, entre otras. Las 8 organizaciones condecoradas participaron de las protestas y bloqueos del año pasado debido a los allanamientos del Ministerio Público durante el proceso electoral. Al volver de la pausa revisamos los mensajes o denuncias que usted nos envía a través del WhatsApp de Guate Reporta, un espacio abierto para que se comunique con nosotros. Y aquí estamos con esos mensajes de Guate Reporta. Vamos a dar paso al que recibimos del condominio Fuentes del Valle Norte, carretera San Pedro Ayampuc. Se trata de imágenes que muestran la celebración del cumpleaños número 100 de Enriqueta Puluc Tajón, originaria de San Martín, Jilotepeque, Chimalterango. La persona que nos envió el reporte nos cuenta que la celebración inició ayer domingo y continuó este lunes, por ser hoy la fecha en que nació Enriqueta.